d'Alacant, director del màster en gestió del patrimoni també de la Universitat d'Alacant, membre de la Real Acadèmia de Geografia d'Espanya, té 6 sexennis d'investigació aprovats i ha publicat 162 títols científics entre revistes, llibres, capítols de llibres, i ha participat en 41 projectes d'investigació finançats. Ha presentat comunicacions o ponències en 52 congressos nacionals i internacionals, etcètera. M'ha dit que retalla, Gabino, i ha participat en l'elaboració de 12 plans generals d'ordenació urbana i 3 plans d'acció territorial. Fundador y coordinador del Grupo Iberoamericano de Gestión del Patrimonio, Espanya, Mèxic, Uruguai, Cuba, Equador, que ha organitzat 5 encontres internacionals iberoamericans sobre gestió del patrimoni. Ha dirigit 10 tesis doctorals sobre temes urbanístics i ha elaborat infinitat d'articles, així m'ho ha posat la llista, articles, col·laboracions, presentacions de congressos que parlen de l'urbanisme d'Alcoi en el segle XX, principalment en el segle XX, alguns en col·laboració, en Juan Manuel Dávila, un altre alcoià també geògraf, i en definitiva és una persona que jo la conec de fa temps, tenim amics comuns i algun professor que se l'estimem molt, i és normal trobar-lo un matí en Alcoi en un grup d'alumnes, en un autobús d'alumnes, visitant des del Partidor, la Font Dolça, després el veus bé en les cases de la Font Dolça, després el veus bé en les cases de la Sang, Espons, vull dir que utilitza Alcoi com a aula, com a laboratori, per a explicar urbanisme i tots els anys repeteix, des de fa moltíssims, repeteix aquesta visita anual a la nostra ciutat i la presenta com un exemple de creixement urbà m'imagino, en les seues virtuts i en els seus defectes, però on l'alumnat té l'oportunitat de veure en directe l'evolució urbana d'Alcoi. I res més, donar les gràcies a la Fundació Mutua de Levante per haver-nos permitit fer aquest cicle i aquestes conferències en esta sala i poc més, y le dono la palabra a Gabino Ponce. Buenas tardes. Muchas gracias, José Mari. Eso de haber hecho mucho es porque uno tiene ya muchos años y simplemente se van acumulando y ya está, y poco más. Bueno, en realidad, además de esta amistad que nos une con José Mari, yo estoy vinculado emocionalmente con Alcoi porque mis 2 hijos han estudiado aquí. Han estudiado aquí cuando no estaba el túnel ni el puente y tenía que venir por el Barranco de la Batalla, y el recorrido desde Sag, que es donde vivo, pues era una hora larga y estaba así 8 años. Y esos 8 años, mientras los dejaba y los recogía, me paseaba por Alcoi, me interesaba por Alcoi. Y bueno, y algo he aprendido de Alcoi. Y ahora os voy a explicaros algo, me permitís que os tutee, me permitís también que hable en castellano, porque aunque llevo 25 años saliendo de Moro en Castalla, siempre me dicen, che, parla en castellà que no t'entenen res, así que no he podido practicar el valenciano. Insisten en que hable castellano para entenderme. Bueno, la verdad es que hablar de Alcoi es una pasión y trabajar sobre Alcoi es una pasión, y he tenido oportunidad de publicar varios artículos científicos en revistas internacionales sobre Alcoi, como ejemplo, como se ha señalado, de un urbanismo que ha sido muy moderno desde el siglo XII. Desde el siglo XII, desde la Bastida en Algesares, ya hay unas propuestas de planificación para ordenar la ciudad, y a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, Alcoi ha mantenido siempre unas propuestas de mirar hacia el futuro para hacer una ciudad mejor, más habitable, más sostenible y más competitiva económicamente. Eso desde el siglo XII. Y bueno, y es un gran reto hablar del siglo XX, porque si en el siglo XIX básicamente está el ensanche que hoy conmemoramos, en el siglo XIX, en el siglo XX hay un montón de planes, hay un atasco de planes de ordenación urbana que voy a intentar desmenuzar brevemente con un hilo conductor, que es esa mirada hacia el futuro de los planes. Hay un profesor nuestro que se llama Rosselló Berger, que su hija es la que daba el tiempo en el Canal Nou, la Berger,
que escribió en los años 70 un compendio de las principales ciudades valencianas, o las ciudades valencianas de más de 50.000 habitantes. Y ahí hablaba de Alcoy, literalmente un capitulito, eran 5 o 6 páginas nada más, donde decía, la nombraba, ese capítulo se llamaba Alcoy, la ciudad inverosímil, la ciudad increíble. Y eso lo hemos utilizado después nosotros, citando al autor también para uno de los artículos que hemos hecho en compañía de Juanma Dávila o Enrique Moltó, que son compañeros de la universidad, para hablar de lo mismo. Alcoy es una ciudad inverosímil, por la configuración orográfica del relieve, por lo quebrado y anfractuoso del territorio y por la voluntad de los alcoyanos de, pese a eso, echar para adelante y desarrollar todo tipo de iniciativas empresariales que van siempre seguidas de desarrollos sociales, poblacionales y económicos. Y dicho esto, me voy a intentar, como os decía, ser breve en la medida de lo posible, pero para que entendáis el urbanismo normal del contexto donde está Alcoy, no de Alcoy, bueno, un poco de Alcoy, sino por qué se planifican las ciudades. Os propongo un viaje geográfico que a su vez es un viaje en el tiempo. Y ahora, en cuanto aprenda a manejar esto, ya lo digo. Vamos a ir desde Alcoy, estos son imágenes del Google Earth, como no disponemos de aquí, vamos directamente eso. Desde Alcoy nos vamos a ir a Tánger. Y en Tánger, esta es la ciudad de Tánger, y si os fijáis en este puntito de aquí abajo, la ciudad está creciendo por ahí ahora mismo. Son imágenes del 2025. Y esto es lo que se ve en ese punto. Y ahí ya se empieza a apreciar cuál es el urbanismo de nuestra tradición peninsular. Así se han hecho las ciudades árabes, islámicas, de tradición islámica y medieval, en todas las partes, salvo en Alcoy, que tiene un plan perfecto desde el siglo XIII en adelante. Esto es lo importante. Si hacemos un poquito más de zoom y nos acercamos ahí, se ve mucho más claro cómo es la forma de organizar las ciudades en el pasado y cómo ha sido la forma de organizar las ciudades en Alcoy hasta el plan de ensanche de 1875, del que no se hizo mucho caso. Ya me consta que ha habido una conferencia previa sobre ello. Y en realidad el ensanche comenzó a ocuparse en el siglo XX, que es de lo que me toca hablar a mí, y lo pasaremos por encima de esa propuesta porque ya sé que se ha hablado de ella. Pero mientras no se ocupaba el ensanche, todo el crecimiento de Alcoy se hizo con esta filosofía islámica, de urbanismo islámico, que está muy regulado, está absolutamente regulado. Se habla muchas veces de la ciudad espontánea y no es tal. Está recogido en el Corán cuál es la altura de las viviendas, cómo debe ser de altas, para que desde el minarete, hipotéticamente, el almohadín pueda ver todas las viviendas, todas las casas, cómo se comporta la gente, y los patios centrales para que a través de ello, además de unas condiciones bioclimáticas de que corra el aire por la puerta y salga por el patio como una especie de chimenea, además de eso está muy regulado, como os decía. Está absolutamente regulado, pero básicamente el principio que rige este urbanismo es el definir primero el espacio privado. La casa particular. Cada uno construye la casa donde le da la gana, donde puede, como quiere, entrando y saliendo sin ningún tipo de alineación, de planeamiento. Es lo que estamos hablando precisamente en Alcoy, que sí que tiene planeamientos, pero que no se han cumplido muchas veces. Y no se han cumplido incluso en los años 50 y 60, cuando había un plan general que obligaba a cumplirlo. Y de eso hablaremos más adelante, y hablaremos de las casas del barrio de la Sang, de Solá Morales, que es justo lo contrario que esto. Aquí cada uno construye la casa donde quiere, como quiere o como puede, y lo residual entre vivienda y vivienda, lo que va quedando entre casa y casa, esa senda que ven por ahí, que veis por ahí, esas sendas acaban convertidas en calles. No se planifica primero la calle, sino que la calle es residual, es el resultado de la ocupación intensiva del espacio rural, del espacio periférico. Al final, la compactación de viviendas acaba en esto. Este es el centro de Tánger. Esas son las ciudades, menos Alcoy, como lo digo, porque tenéis otro origen, ya sabéis. El resto de las ciudades de nuestro contexto, las ciudades medievales, ese urbanismo es el que ha pervivido todavía, contra el que se luchó mucho con el plan de ensanche de 1875, porque la gente no entendía que una calle pública pudiese ser recta y pasar por mi campo, por mi bancal, por mis olivos o por mis almendros. No lo entendía claramente. De hecho, en Barcelona, que es donde se acuña el primer plan de ensanche de España, se dice literalmente que el plan de ensanche de Barcelona, esas calles rectas, atentan contra el derecho divino de la propiedad privada. Son temas muy importantes para reflexionar sobre estas cosas.
Bueno, entre las propuestas de alineación, de trazar planes hacia el futuro de Alcoy, está en la primera mitad del siglo XIX aparece una ley de que todas las ciudades grandes debían tener un plan geométrico de alineación y rectificación, en el año 1846, y en el año 49 se hace esa primera rectificación de alineaciones en Alcoy, primero dentro de la ciudad, en el Raval Vell, que aparecen ahí rectificados, las calles rectificadas, y también, bueno, algunos de esos problemas se ha pervivido hasta hace bien poco. Yo sé que eso ya se ha solventado, pero esta calle Carrer de Sant Llorenç, en la esquina de Mosén Torregrosa, ha estado muy amenazado por la piqueta, y hasta hace bien poco. Y con esa idea, voluntad de rectificar y alinear las calles. Esa es la carretera de la salida hacia Madrid, la carretera de salida hacia Valencia, pero también la salida hacia Madrid. De hecho, al final, donde está el Banco de España, se llamó la Puerta de Madrid en su momento. El plan de ensanche, esto que ya se ha comentado en esta sala, el primero que se hace es de Barcelona en 1859, sin que hubiese ninguna ley que obligase a ello, sino que la ley de ensanche es posterior, de 1864, y se toma como modelo y referencia siempre el ensanche de Barcelona. Ildefonso Cerdá no fue quien ganó el concurso, sino quien hizo el plan más elemental, más fácil de desarrollar. Los otros planes que ganaron el concurso eran más complicados, más historiados, más de la escuela francesa de ajardinamiento, y este era muy elemental, la cuadrícula perfecta y poco más. Pero y lo traigo a colación porque interesa que veamos lo que proponía para el centro de la ciudad histórica de Barcelona. Ahí lo veis, esta ampliación de la Mancha Negra, ahí se ve la apertura de estas grandes vías que debían penetrar desde el ensanche, las calles del ensanche hacia el mar, hacia el puerto, donde vivía la burguesía, el Paseo de Gracia, hasta el puerto donde estaba el negocio de la burguesía, el puerto y las oficinas de comercio. Debía penetrar por ahí, sanear, y eso en Alcoy también lo sabéis, sanear higiénica y socialmente el centro histórico, es decir, que las tropas pudiesen acceder rápidamente al centro histórico, además de intentar combatir las miasmas y enfermedades que se reproducían con una periodicidad de una gran epidemia cada 3 años, de fiebres amarillas, de cólera, de gripe, de un montón de enfermedades que la gente se moría. Con eso querían que se ventilase el centro histórico higiénicamente, pero cuando hablan de higiénicamente hablan de higiene física, biológica y de higiene moral, de acabar con la sublevación de los trabajadores que se atrincheraban en el centro histórico y evitaban que, bueno, movilizaban las huelgas o contra el ludismo que habéis tenido aquí tan importante en Alcoy. Y en la segunda mitad del siglo XIX los cañones de las murallas de Barcelona apuntaban para adentro, ya no había enemigos externos, sino que el enemigo estaba dentro de casa y apuntaban para adentro. Por eso, en cuanto hubo una primera república, lo primero que se hizo como la primera decisión, a pesar de lo que significa, era hundir las murallas y hundir los castillos, porque esos no son más que elementos de represión ciudadana y represión social. Higiene moral. Bueno, aquí lo veis también, en el centro histórico de Barcelona estuvo a punto, se abrió la Vía Layetana, en todas partes esas grandes avenidas que cortan a cercenan los centros medievales se llaman grandes vías, Gran Vía de Murcia, la Gran Vía de Valencia, la Gran Vía de Bilbao, en todas partes se llaman Gran Vía, menos en Alicante, que la Gran Vía es una ronda, está mal puesto el nombre, pero en los demás sitios es una calle recta que penetra por el centro histórico y lo corta a cercén, en línea recta. En Barcelona se abrió la Vía Layetana, que conoceréis, y se empezó a abrir esa vía transversal por delante de la fachada de la catedral y hasta el mercado de Santa Caterina, que es ese tejadito de colorines que se ve ahí, y ahí se paró. Pero la idea era esventrar el centro histórico también. Esto ha pasado en Alcoy, no es una anécdota que traigo para hablar de Barcelona, sino yo sé que hay mucha vinculación histórica, y empresarial y urbanística e ideológica entre Alcoy y Cataluña en general. Esto ha pasado en Alcoy y ahora lo veremos un poco más adelante. Bueno, en Alcoy, este es el plan de ensanche que hemos comentado, de 1875, que se conmemora ahora. Insisto en esto porque para que veáis lo que pasó después en el siglo XX. Se pinta en un plano que está colgado en el ayuntamiento las líneas rectas de las calles y ya está. Pero eso no es un plan, eso es un dibujo sobre un papel. Para que sea un plan es menester desarrollar un programa temporal de inversiones que tiene que ver
con, primero, los tipos de usos permitidos y prohibidos en cada parte del suelo, las inversiones públicas y privadas, poner las infraestructuras, alcantarillas, tuberías, energía eléctrica, un montón de cosas que no se recogen en el plan de 1875. Se dibuja, se hace la alineación de calles y después se deja ahí olvidado y hasta los años 60 no se empieza a ocupar con un verdadero programa urbanístico todo ese ensanche, aunque está hecho, aunque está dibujado. Bueno, prioritario ya lo sabéis, pero la construcción de esos 3 puentes de María Cristina, el de San Roque y el de La Pechina, en esa secuencia de tiempo que permitió la apertura de la nueva variante, ronda, de la carretera de Alicante-Valencia por ese recorrido. Y a partir de ahí se desarrollaron los ensanches de Santa Rosa y la Horta Mayor, ese espacio que vamos a ir viéndolo poco a poco. En 1899, que es el plano topográfico más antiguo que he podido encontrar, bueno, más ajustado al principio del siglo XX, que era de lo que tenía que hablaros, en 1899 se vislumbra por ahí, aquí la carretera de Valencia, Alicante. En 1899 decía, comienza el siglo XX y no está hecho el ensanche, no está ocupado el ensanche para nada. En 1955, en este mapa topográfico de Alcoy, lo que está pintado en rojo es lo que está ocupado y ahí se ve que hay una parte del ensanche sí construida en el 55. Es decir, entre el 1900 y el 1955 es cuando se ocupa el ensanche. Pero vamos a ir por partes. Esto es el perímetro que he pintado en azul la pantalla, es el perímetro del casco urbano de Alcoy en el año 1900. Todo lo demás es fruto de la primera mitad del siglo XX. Pero vamos por parte, poco a poco. En un plano de 1939 aparece ese espacio y comparado con el plano de 1955 se observa que toda esa mancha azul se construye entre el año 40 y el año 55, en esos 15 años. Es cuando realmente se ocupa el ensanche, esos 15 años después de la Guerra Civil. Es cuando realmente se ocupa el ensanche. Está hecho, está pintado, está colgado en un ayuntamiento, pero no se ocupa realmente, no se hacen planes urbanísticos hasta esos 15 años, hasta ese 1940 prácticamente. Hay algunas imágenes que conocéis del refugio antiaéreo, del bombardeo en 1938, donde se ve el ensanche sin ocupar, y en esta imagen se ve también mejor, que le he traído precisamente porque me permite hablaros de eso que os decía antes de la Gran Vía, la gran vía que corta Cercén, el centro histórico de un pueblo, que es el carrer de Santo Tomás, que se abre entre 1925 y 1931 para dar salida desde el centro histórico por una gran vía y el puente de San Jordi, el Pont de Sant Jordi, hacia el ensanche. Estaba ya construida las casas de retiro, las casas Rolles, las casas de retiro obrero, también de esos años 1929-1931, de esa etapa, y nada más. Bueno, la Plaza de Toros y poco más, nada más. Y el ferrocarril, que ha sido el ferrocarril de Alicante a Alcoy, sin construir, pero que tiene mucha historia desde el siglo XIX, con diferentes propuestas, diferentes inversores. El ingeniero Lafarga, el último de ellos, que empezó a hacer esos terraplenes y esos puentes que se quedaron, y esos túneles que se quedaron todos así. Y se deja y se muere la propuesta en 1932. Y luego llega la Guerra Civil y ya se acaba y se olvida ese ferrocarril. Pero ha sido siempre un límite, el límite que los alcoyanos han pensado como hasta ahí va a llegar la ciudad. Digamos que hay un concepto que se maneja en urbanismo que es el extrarradio. Y os suena claramente lo que es el extrarradio, ¿verdad? El extrarradio es lo que está fuera del radio del ensanche. El radio del ensanche es la raya que delimita hasta dónde en Barcelona y en Alcoy hay que cumplir con la normativa de respetar el trazado de las calles, y en el extrarradio, lo que está al otro lado de la raya, en el radio, ahí no se cumple nada, ahí se hace lo que uno quiere. Esto podría haber sido siempre el extrarradio, la raya que marca el radio del ensanche, el crecimiento hacia ese sector oeste, noroeste de la ciudad de Alcoy. Y es importante, como luego vamos a ir viendo, porque siempre es un punto de referencia del crecimiento urbano a uno y otro lado de la ciudad. En este plano de 1921 aparece también lo que está construido, ese colorcito marrón, café con leche oscuro, y quería manifestaros cómo esta primera parte del ensanche, que anda por aquí, esto que está por aquí, estas manzanas, en realidad no están vinculadas con el ensanche de Santa Rosa, aunque están a ese lado de la Rambla o del río, sino que están vinculadas urbanísticamente con el ensanche del Horta Mayor. Ahí veis las líneas
que proyectan para acá y llegan aquí. Se mantiene la cuadrícula que viene desde el Horta Mayor. En realidad, el ensanche de Santa Rosa comienza aquí, toda esta parte. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Son las manzanas famosas manzanas de Rodes y de qué, Aitana, de Rodes y de quién más. Muy bien. Está ese núcleo fabril que se ocupa al lado de la carretera de Valencia hace muchos años. Bueno, ahí en esta ampliación de este detalle veis el carrer de Sant Llorenç, cómo desde la Plaza de España hubo que derribar esta manzana intermedia, a cortar, seccionar, cortar a Cerdén sin ningún tipo de miramiento. Se llama la cripta, el sepulcro, Santo Sepulcro. Cortó por aquí, pasar por la fachada de Sant Jordi y después hundir la línea de muralla y hacerlo todo para que pudiese llegar al puente, para abrir el puente de Sant Jordi en ese punto. Eso es una operación, una gran vía a la escala de Alcoi, pero es el mismo fenómeno que ha tenido todas las grandes ciudades como Valencia, como Barcelona, como la Gran Vía de Madrid, que conocéis, que parte por en medio el tejido histórico. Y aquí también aparece la propuesta de otro puente que tenía que prolongar el carrer de Santa Ana hasta el cuartel de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Alzamora, no me salía. El cuartel de los militares de Alzamora, que no se llegó a hacer ese punto. Y otras cosas que quería señalar aquí es que dice, este plano de Alcoi, hecho por alcoyanos, dice que es el plano de Alcoi y su ensanche, de 1921. Y dice que esto es ensanche, el Tosal, y se define y se delimita en el siglo XIX como ensanche. Pero no está en la Horta Mayor ni en Santa Elena, está allí. Como veis, esos colorcitos rosados hacen referencia a eso. Y la parte alta de la plaza ¿de dónde está? La Glorieta. La plaza de Ramón y Cajal también se define como manzana de ensanche. Y el Camí se define como manzana de ensanche. Y en esta ampliación hacia la estación, en la zona norte de Alcoi, también se pinta como si fuera un ensanche. Hay diferentes ensanches en su momento, no solamente ese del que se habla siempre, Santa Elena y Horta Mayor, sino además otros espacios que han sido considerados como ensanche en la planificación posterior del siglo XX. Vamos a ver. Bueno, esta es una imagen de los años 30, de la apertura del carrer de Santo Tomás, directamente una gran vía pura y dura, al estilo de las grandes ciudades. Y para hablar de los diferentes planes que ha habido en Alcoi que han regulado los crecimientos urbanos, he propuesto compararlos con la evolución demográfica, porque la evolución demográfica, el tamaño de la población en cada momento es indicador del desarrollo socioeconómico de la ciudad. En este eje de coordenadas, en la actualidad hay 60.372 habitantes. Lo he colocado por si a alguien le interesaba saber los habitantes que hay. Pero no vamos a hablar de eso porque eso es siglo XXI. Ya acabaremos antes de llegar a eso. Bueno, esta primera etapa, desde el ensanche, la planificación del ensanche, fijaros que hay 50 y tantos años, entre 1875 y 1930, 55 años en que se crece poco. De 32.000 se pasa a 39.000 habitantes. Se hace el ensanche, pero no hay vigor demográfico, económico, social para ocupar el ensanche. Por eso se queda planificado y sin ocupación. Entre 1930 y 1956, y he parado ahí porque ahí es cuando aparece la primera ley del suelo que obliga a hacer planes modernos, hay un gran crecimiento. En esos años, en esos 27 años se pasa desde los 39.000 hasta los 46.500 habitantes. Se crece mucho en ese periodo, pero no hay plan que lo regule. Y como no hay plan, la gente se mete a vivir en les Cases de Clau, en el centro histórico, levanta un pisito más encima de los 3 o 4 pisos que tiene la casa y se hacen esos rascacielos de adobe que hay en el centro histórico de Alcoi. Rascacielos de adobe, que es... Bueno, el ensanche está hecho, pero no hay un programa que permita que la gente ocupe con viviendas sociales, o barrios obreros, y no es algo que viene del Estado. Se ocupa por algunas fábricas, como la de Rodes, que hemos comentado, por algunas otras fábricas y por chalet, que lo único que tienen que hacer es respetar las calles, y es un chalet. Pero no hay viviendas como tal, ni de clase media, ni alta, ni baja. Básicamente eso. Se densifica el centro histórico, se acumula la población del centro histórico en un plan que lo regule realmente.
En el año 56 aparece la primera ley del suelo en España. Primera ley del suelo moderna. Moderna en el sentido que estuvo impulsada por el movimiento moderno. No voy a explicar qué es el movimiento moderno, pero seguramente habéis oído hablar mucho de la posmodernidad, ¿verdad? La posmodernidad es lo que viene detrás del movimiento moderno. La modernidad es el movimiento moderno que está en vigor en Europa entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60. En los años 60 empiezan a ser posmodernos ya, a criticar la modernidad. Y en España en los años 60, por ese decalaje debido a la Guerra Civil, nos hacemos modernos. Y estamos todavía muy modernos y algunos son posmodernos, pero no de todo. El urbanismo ha empezado a ser posmoderno desde los años 90, de hecho del año 94 en adelante. Y ahí a final de siglo ya casi no hablaremos de eso. Bueno, la ley del suelo del año 56 es importante. Bueno, esto es una imagen de las altas densidades, del crecimiento en altura del centro histórico que conocéis. La ley del suelo del año 56 obligaba a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener un plan general de ordenación urbana. Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Alcoy tenía 46.500. Pero podía hacerla. Bueno, y a otras ciudades que no tuviesen 50.000 habitantes, pero fueran capital de provincia. Por ejemplo, Soria o Segovia, ciudades capital de provincia, pero pequeñas, que no llegaban a 50.000. Estaban obligadas a tener un plan general. Pero si la ciudad crecía bastante y tenía expectativas de crecer mucho, como sucedía en esos momentos en Alcoy, podían hacer un plan general. Por ejemplo, lo hizo Benidorm, que tenía 4.000 habitantes, ese plan general que es referente en el mundo también, para bien y para mal, y eso es otro tema para discutir. El plan general de Benidorm, que ha permitido el desarrollo turístico de esa ciudad, se hace en 1957. Una ciudad que piensa crecer mucho y unas fuerzas vivas, como os decía antes, unas agentes sociales que hacen un plan general para acoger mucha población, muchos crecimientos. Bueno, eso hizo Alcoy. Alcoy hizo un plan general, aunque no llegaba a 50.000 habitantes, pero tenía muchas expectativas de crecer y de desarrollarse, y hizo un plan general. Y los municipios menores, con menores índices de crecimiento, que pensaban que todavía no había llegado a ellos la revolución industrial, estamos hablando de los años 57, casi 60, se conformaban con unas normas subsidiarias y complementarias de planeamiento. Mi pueblo, teníamos 4.000 habitantes, una expectativa de crecimiento pequeño, con unas normas subsidiarias y complementarias. No voy a entrar en la diferenciación de plan general y normas subsidiarias, pero sí que hace falta que tengáis en cuenta que un plan general como el de Alcoy vale no menos de 80 o 90.000 euros y unas normas subsidiarias se resuelven con 20.000 euros. Es más barato. Si es más barato, interesa más a los ayuntamientos. Y además precisa menos, afina menos los usos, las alturas, la volumetría, todo ese tipo de cosas. Deja más mano libre, deja hacer más. Unas normas subsidiarias son más permisivas que un plan general que perfila, define hasta el color de las fachadas, el tamaño de las ventanas, la carpintería, si es metálica, si es blanca o roja, como sea. Un plan general, unas normas subsidiarias son mucho menos, una figura de planeamiento mucho más menor, propia de un pueblo pequeño. Insisto en esto porque Alcoy la tuvo. Después de tener un plan general y de hacer unas cosas maravillosas desde el punto de vista de laboratorio urbanístico, se pasó a unas normas subsidiarias y complementarias, a pueblo pequeño, básicamente a dejar hacer. Bueno, municipios en declive, por ejemplo, Alquería de Aznar, otros pueblecitos que no han crecido nunca, tenía 500 habitantes en ese momento y bastaba con una raya que decía esto es solo urbano y lo demás es campo, y ya está. Las tres figuras legales de planeamiento que había. Planes generales, normas subsidiarias y complementarias más baratas y que dejaban hacer mucho más, mano libre, dejar hacer, y lo último para los pueblos pequeñitos que estaban estancados o que no crecían para nada, delimitación del suelo urbano. Bueno, pues en el año 56, Alcoy aprueba en el año 57 Alcoy aprueba su plan general de ordenación urbana de 1957, que está en vigor hasta 1971, y es en esa etapa de fuerte crecimiento demográfico, fuerte crecimiento empresarial, social, que pasa desde los 46.500 habitantes hasta los 63.000, casi 20.000 habitantes más en esos 15 o 16 años. Se crece mucho. Y hay un plan general, hace falta un plan general para gobernar los procesos de crecimiento de la ciudad, para no caer en el urbanismo islámico que hemos visto al principio, que ya empezaba a proliferar en Alcoy, para que cada uno no hiciese lo que quisiese, sino que hubiese unas normas de obligado cumplimiento para todo el conjunto de la sociedad. Para eso. Bueno,
Este es una imagen del Plan General de Alcoy, de Ordenación Urbana del año 57, y al lado una imagen del topográfico del año 55, para que veáis lo que estaba construido y lo que se proponía. Están al mismo tamaño. Todo lo que está pintado en la imagen esta, de aquí, todo esto es crecimiento previsto desde esta situación de partida. Crecimiento previsto hacia el futuro. En realidad, un horizonte de 15 años, se pensó en 15 años de horizonte, de 1957 hasta 1973, 74 por ahí aproximadamente. Os he pintado con colorines los diferentes usos para que se vean un poco mejor. Y ahí habla de casco antiguo. Y aquí también tenemos que pararme un momento para beber agua. Y para comentar con vosotros ese concepto de casco antiguo. ¿Os parece bien casco antiguo? Hay ciudades que hablan del casco viejo. Aitana habla de centro histórico. El concepto es bien distinto y a partir de ese concepto se definen los objetivos y estrategias para trabajar, intervenir en los centros. La tradición, como veis en el Plan General del 57, que es muy moderno, rabiosamente moderno, acordaros de lo que estamos hablando de la modernidad, muy moderno, dice que lo que es viejo no funciona y hay que hundirlo y hacerlo nuevo. Lo viejo no funciona, hay que hundirlo y hacerlo nuevo. Las ciudades norteamericanas. El centro histórico no existe, está la vieja misión que han movido con un camión de lado porque estorba por una calle, y el viejo ayuntamiento y poco más. Todo demás son rascacielos. Lo que no funciona no sirve, hay que hacerlo nuevo. Por eso se llama también el movimiento moderno movimiento funcionalista. Todo debe funcionar. Y si no funciona hay que hundirlo y hacerlo nuevo. Yo sé que los que estáis aquí sois todos amantes del patrimonio y esto suena a barrabasada. Pero es lo que se ha hecho siempre en todas las ciudades españolas hasta los años 90, y en Alcoy, como ejemplo, como laboratorio urbanístico, también se ha hecho mucho. Lo normal es esto, hundirlo y hacerlo nuevo. Lo hicieron los cristianos cuando llegaron, lo hicieron en el Alcoy, que se ve todos esos movimientos, el mundo gótico lo hizo, lo hicieron después durante el Renacimiento, durante el Barroco, y en cada momento ha habido un proceso de renovación completa del caserío. Nadie quiere ponerse un traje de su bisabuelo del siglo XIX, porque está apolillado, se va a romper o no le cabe. Nadie quiere ir en un coche de los años 20, de los años 30, porque no funciona, consume mucha... Vamos todos en el último coche. Nadie quiere tener un móvil de hace 5 años o de hace 2 años. Todo el mundo tenemos el móvil más rabiosamente... Pero nos tenemos que conformar con la casa vieja. La casa vieja del centro histórico de Alcoy, de esas casas alargadas en Longueros, donde había un pequeño balcón que daba a la calle y 20 metros de profundidad, habitaciones sin ventilación, sin aireación, y al final un retrete colectivo comunitario para todos, 5, 6 o 7 pisos de altura que hemos contado en esas excursiones, sin ascensor. ¿Quién puede vivir ahí? O puede vivir quien quiera, o quien pueda, que no tenga opciones para vivir en otra parte. Bueno... Por eso, ese barrio del movimiento moderno, que es el pensamiento con el que se hace el Plan General de Alcoy de 1957, se dice que es un casco antiguo. No se dice casco viejo, con lo cual ya se le da un adjetivo de valoración. Es antiguo, no es viejo, es antiguo. De casco, ¿pero qué significa antiguo? Que tiene algún valor histórico, y casco significa que está cerrado, acotado, al margen de las dinámicas de la población, al margen de un espacio cerrado, acotado. Y si en lugar de eso, como hacemos en los programas de gestión del patrimonio y manejamos, cuando hacemos planes generales de ordenación urbana, lo que sea, en lugar de eso hablamos de centro histórico, ¿qué estamos diciendo? Cuando vean ustedes, cuando veáis vosotros algún plan que diga plan especial del casco histórico, bueno, ya sabe que ahí va a haber problemas. Plan especial de casco viejo, plan especial de casco antiguo, será una evolución que va ganando valoración. Casco viejo, casco antiguo, casco histórico, y bueno, ya no es antiguo, es además histórico. Y si se le pone centro histórico, ¿qué quiere decir? Porque el nombre indica lo que se va a hacer. Los nombres no son banales en urbanismo, sino que cada plan lleva un nombre muy preciso. Cuando se habla de centro histórico se dice que eso fue el centro de la ciudad durante muchos siglos y que con nuestras propuestas queremos que siga siendo el centro de la ciudad. Centro histórico. Para hacer el centro histórico hay que hacer muchas cosas, como propuso el Plan ARA, que luego veremos más adelante, y sé que no estáis conformes con muchas de ellas.
Bueno, pues esa es la propuesta. Hablan todavía de casco antiguo. El ensanche de 1875 y pintan nada más esto, como os decía antes. Fijaros la parte elevada de Santa Rosa por aquí, la parte alta de aquí. El ensanche de 1957, el ensanche que propone el Plan General. La zona Nor, el Uxola, y por el Camí, por aquí, y básicamente eso. Para desarrollar eso, incluso para desarrollar esta parte de aquí de arriba, hubo que aprobar el Plan General del 57 y hacer un plan parcial que dijese los usos permitidos y los prohibidos, industria, viviendas, o como fue el caso de Alcoy, tolerancia industrial, dice, las dos cosas juntas. Volumetría, tamaño de altura de los edificios, ese tipo de cosas que es lo que precisa un plan general. Hubo que hacer un plan general y después un plan parcial para cada una de esas diferentes zonas para poder construir ahí. Por eso el ensanche, entre otros motivos, por eso el ensanche no acababa de ocuparse, porque no había un programa de equipamientos de urbanizar. Urbanizar quiere decir poner las infraestructuras, poner las calles, las aceras, la luz eléctrica, las tuberías, los desagües, esas cosas quiere decir urbanizar. Y cuando está eso urbanizado, cuando está el espacio público ya hecho, no como en Tánger, cuando está el espacio público ya definido, en lo residual, en lo que queda, se hace la vivienda privada, se ocupa con el espacio privado. Hubo que esperar hasta el año 57. Bueno, y aquí aparecen los primeros polígonos industriales de Alcoy, la zona industrial, Coterbaixe, la Rambla de Xumet, también aparece que después desaparece en los diferentes planes, y en Beniata y en Cantagallet, lo que es el parque de Cantagallet, en su momento fue propuesto como zona industrial. Tolerancia industrial, todo el casco urbano, tolerancia industrial, porque había muchas fábricas ya instaladas y ningún arquitecto municipal ni ningún alcalde obliga, ni siquiera hoy me parece, a que hiciera una fábrica que funciona bien y se vaya a la periferia, porque a lo mejor no se va a la periferia de tu pueblo, se va a Muro o se va a Ibi o se va a otro lado. Cuesta mucho todavía hoy, que tolerancia industrial. Para todo, básicamente los fondos de los ríos, el Riquer, el Barchel, que estaban ya ocupados, el Molinar, ocupados por fábricas que han seguido funcionando casi hasta los años 80, hasta los años 70, me cuenta Juan Manuel Dávila que su padre trabajaba en una de esas fábricas del río Molinar. Y una cosa novedosa también, que es la ciudad jardín, y eso es muy moderno. Pensar en la ciudad jardín es una cosa que muy vinculada al movimiento moderno. Hacer una ciudad urbanizada ahora parece muy normal, pero en su momento, en los años 50, era una cosa muy moderna, rabiosamente moderna, conforme con el pensamiento de Alcoy para ese momento. Y en la zona de reserva, lo que sería suelo urbanizable para el futuro, se piensa solamente en esos dos puntitos, que hay esas dos zonas. En el Batoy, ese espacio donde está el Collao, para ahí, y el barrio de Batoy, y en Cantagallet, ese espacio entre la Beniata y Cantagallet, a lo largo de la parte alta del Camí. Poco más. Si ponemos el plano de 1921 y comentamos la ley del suelo, dice que había que clasificar suelo. Lo primero que hace un plan general es clasificar suelo. Y habéis oído muchas veces hablar de clasificaciones y reclasificaciones, y siempre vinculados a movimientos de maletines y de gente que va a la cárcel y denuncia y de ese cosa de tipos. Y también habréis oído hablar de calificación y recalificación. Pero esas cosas se hacen legalmente y es normal, y se hacen cada día. No hace falta que se muevan maletines, es normal. La gestión urbanística es muy normal, clasificar y reclasificar, porque hay otras necesidades para el pueblo, calificar y recalificar. Brevemente, clasificar es asignar un destino específico al suelo, a los grandes lotes que son suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Esos tres tipos de suelo nada más. Urbano es la ciudad compacta, urbanizable, el crecimiento, esas manchitas amarillas que hemos visto, y no urbanizable, todo lo demás, los campos y los bosques, no urbanizable. Y calificar es asignar un destino específico, es decir, urbanizable residencial. Bueno, vamos a ver aquí. Urbanizable industrial, urbanizable de equipamiento y urbanizable de zona mixta, tolerancia industrial. Bueno, residencial, esa parte alta de Santa Rosa y de la Horta Mayor, industrial, que se pinta todo este eje, se pinta como industrial, los lados, los márgenes no ocupados todavía
de la carretera de Valencia se pinta como el mejor emplazamiento, igual que ocurre ahora, cerca de las carreteras, cerca de las autovías, el mejor lugar de emplazamiento. Y suelo rústico, que ahora se llama suelo no urbanizable, pero en su momento se llamaba suelo rústico, que puede ser común, el campo, los almendros y de protección especial. Y eso se hace en el año 57 y por eso se puede empezar a ocupar esos espacios. Bueno, y volvemos otra vez a la gráfica del 57 y llegamos al año 71 y Alcoy ha crecido muchísimo, muchísimo, ya no cabe, está esclatando las costuras, no cabe dentro del plan de 1957. Estaba previsto que tuviese una vigencia de 3 o 4 años más, hasta el año 75 aproximadamente, pero las autoridades dicen que ya no caben, que hace falta con urgencia mucho suelo para viviendas, como eso que estamos viendo ahora, y mucho suelo para industria, sobre todo suelo industrial, hace falta mucho suelo industrial. Y se ponen de acuerdo con las autoridades provinciales, alguien fue a la Diputación de Alicante con algún favor, a pedir algún favor, y se lo concedieron. Y se redactó un plan director territorial de coordinación en el año 71. Y os voy a explicar qué es eso. La ley del suelo dice que primero tiene que haber un plan nacional de España, del año 56, el movimiento moderno. Un plan nacional de España, por debajo de él un plan provincial de urbanismo. El plan nacional de España es para poner dónde están los grandes cuarteles de militares, dónde están los grandes aeropuertos, dónde están las grandes universidades, dónde están los grandes hospitales. El plan provincial, lo mismo a la escala de la provincia. ¿Dónde va a ir a parar el hospital provincial? Se llama así. ¿Dónde va a ir a parar el parque de bomberos cuando había un solo parque? Bueno, Alcoy siempre habéis tenido un parque de bomberos y poco. ¿Dónde va a parar el Instituto de Formación Profesional dentro de la provincia? Ese tipo de cosas. Y por debajo de eso unos planes comarcales. Planes comarcales, Plan General de Ordenación Comarcal. Algunas ciudades lo hicieron porque tenían mucho poder, como Barcelona, que ocupaba, se impuso su criterio sobre 20 y tantos municipios que la bordeaban, o Valencia, que se impuso sobre casi 50 municipios, o Madrid. Alcoy quiso imponerse sobre sus municipios también, hacer un plan de carácter comarcal dirigido, gestionado desde Alcoy, para organizar todo el valle del Serpis. Y eso se ha colado ahí, esa mota se ha colado ahí, luego la veremos. Y por debajo de eso tiene que haber un plan general municipal de ordenación urbana. Se llama urbanismo en cascada, es decir, que estos, del plan general del pueblo, de Alcoy, tienen que hacer caso de lo que diga esto, este tiene que hacer caso de lo que diga este, y este tiene que hacer caso de lo que se diga aquí. Es urbanismo de arriba hacia abajo. Este plan nunca se hizo, nunca. Este plan tampoco se hizo nunca. De este plan se hicieron 3 o 4 en toda España, y uno el de Alcoy. Entre ellos el de Doñana, tan importante era Doñana que se organizó el urbanismo de todos los municipios que tienen que ver con el parque de Doñana para que todo el mundo tuviesen que hacer lo mismo, el mismo tipo de ordenación urbanística. Y de Barcelona, y de Valencia, y de Alcoy, y pocos más, no hay muchos más. Es una cosa importante también para la ciudad de Alcoy. Y se aprueba este plan general en 1971. Plan Director de Ordenación Urbana de la Comarca de Alcoy-Cocentaina. Se aprueba. Para que lo veáis con más detalle, vamos a hacer zoom. Ese es el límite municipal entre Alcoy y Cocentaina. Cocentaina tenía el núcleo urbano y poco más. Todo esto es inventado. No había nada. Cocentaina no tenía ni plan general, no tenía nada, ni normas subsidiarias. No había ningún tipo de planeamiento, nada. Pueblo que no crecía mucho y que dejaban hacer. Y a Alcoy ya le faltaba suelo por todas partes. Y quería expandirse para el conjunto de todo el valle, por esa parte. El esquema, y eso tiene que ver con el punto que ha aparecido ahí, el esquema que representa es este. La parte de arriba del valle, del Serpis, zonas residenciales, colgaditas así, hacia los dos grandes ejes, 2 grandes carreteras, pegada a la ladera del ferrocarril, de los ferrocarriles, y la otra casi siguiendo el cauce de los ríos, 2 grandes ejes de comunicación, la parte alta del valle, zonas residenciales, en la parte baja, zonas industriales, polígonos industriales, colgaditos de eso, y entre unas y otras franjas verdes, franjas de separación, zonas verdes de amortiguación de impactos paisajísticos, ambientales, lo que sea. Y en el centro, la carretera de Valencia, de toda la vida, en el centro, espacios que se denominan centros cívicos. Centro cívico es la plaza del pueblo donde la gente se encuentra y se reúne, donde están los comercios principales, donde está la actividad socioeconómica terciaria más importante de toda la ciudad. Y se definen muchos centros cívicos a lo largo atravesados por esta carretera, por el centro del valle. Ese esquema, que ahí lo veis al lado de un modelo de un urbanista catalán que se llama Josep Lluís Sert,
que lo hizo en 1940, esa propuesta de ciudad que podía crecer hasta el infinito mediante un eje central, un centro cívico central, donde están las oficinas municipales, donde están las iglesias, donde están las cosas importantes del municipio, las plazas, los mercados, los comercios importantes aquí, las zonas de vivienda, la zona verde hacia lo alto, las ejes de comunicación y la zona industrial separada por ese colchón de amortiguación verde. Tiene mucho que ver, no es exactamente el mismo, pero tiene mucho que ver con el modelo moderno, del movimiento moderno que hizo Joseph Louis Sert en 1940 para vender su producto con Le Corbusier, era socio de Le Corbusier. Hizo el Plan Macià de Barcelona antes de la Segunda República y con la Guerra Civil salió por piernas, porque fue perseguido por Rojo, pero se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos hizo muchos planes modernos, eso que hemos comentado. El centro histórico no funciona, se hunde y se hace nuevo. Y en Latinoamérica hizo muchísimos. Hizo propuestas para La Habana, para Caracas, para un montón de ciudades latinoamericanas también. Bueno, pasamos. Haciendo un zoom con detalle a lo que de ese plan de comarcal decía para Alcoy, aparece esta imagen y os voy a pintar los grandes ejes de comunicación que planteaba desde la carretera de Alicante, que es esta que está aquí abajo, la salida hacia Cocentaina, para aquí dos grandes ramales. Por el centro seguía la antigua carretera que todavía está de Valencia, por ese espacio central. Eso es los dos centros comerciales, no es centro comercial en el sentido de supermercado, que dos grandes centros cívicos de actividad terciaria que planteaba para este municipio de Alcoy y otros tantos para el municipio de Cocentaina. Centros cívicos en el centro del municipio para actividades terciarias. Todo eso son zonas verdes que se pintan por vez primera de forma copiosa para Alcoy, zonas verdes, y eso zona industrial, todo zona industrial. Básicamente. Y así aparecen dos cosas que yo, después de darle muchas vueltas a la ciudad de Alcoy, al final, después de ver este mapa, he entendido por qué se hizo el puente de Fernando Reig y por qué se encargó un puente a Santiago Calatrava para ahí. Esas dos grandes estrellas que veis ahí son por donde debía pasar la ronda interior por la parte alta de la ladera, y se hizo el puente de Fernando Reig. Luego se acomodó para que conectarse con la carretera de Valencia, que no conecta bien, como sabéis, hay que hacer una rotonda y un giro y esas cosas. Estaba pensado para conectar con esa gran ronda de la parte alta de la ciudad, y el puente que se encargó a Santiago Calatrava en 1995 y que nunca se hizo y que finalmente ha acabado siendo el viaducto, viaducto de la zona norte, que se acabó en el 2014. Ese. Bueno, el plan director del que hemos hablado, que quiso hacer Alcoy, fue un plan que fracasó inmediatamente por diferentes motivos. Primero, porque en Cocentaina no había ningún plan general. Y os recuerdo que para ver un plan general, tenía que haber primero un plan comarcal y luego un plan general de Alcoy y el plan general de Cocentaina. No tenía hecho plan general. Con lo cual había que esperar que Cocentaina, cuando le diese la gana, desarrollase su plan general, lo aprobase, 5 o 10 años, es lo normal, para que luego se aprobase el plan general de arriba, el plan director comarcal, de otros 5 o 10 años, es decir, 20 años esperando, que Alcoy no estaba dispuesto a esperar. Bueno, no se hizo. Por otro lado, es difícil poner de acuerdo siempre a municipios colindantes. Siempre todo el mundo quiere sacar tajada de esa propuesta, siempre. Los de Cocentaina dijeron que de eso nada, que a ellos no les hacía falta ningún plan general, no tenía el ayuntamiento que gastarse esos 40.000 o 50.000 euros a hacer un plan general porque no tenían ningún problema, para nada, el problema era de Alcoy. Y además, dijeron que el plan director comarcal estaba hecho desde Alcoy y para Alcoy, y que no habían contado con ellos y que por consiguiente mucho menos todavía, nada de nada. Finalmente, la ley del suelo no obligaba a los municipios a asumir lo que decía ese plan comarcal. Y la adaptación del plan general de Alcoy al plan comarcal también iba a suponer un gran retraso para Alcoy, y el ayuntamiento decidió que no. Había mucha urgencia de suelo urbanizable. Hacía falta mucho suelo urbanizable, sobre todo suelo industrial, suelo para viviendas, para industria, para zonas verdes y equipamiento, para red viaria, y todo eso prevaleció el dejar hacer. Se cometieron muchas irregularidades, mucha indisciplina urbanística consentida desde el ayuntamiento, que tiene sentido, como os digo, porque es difícil de un alcalde decirle a su compañero que sale de la fila de moros con él, decirle, tu fábrica tienes que hundirla, tienes que cerrarla. Es difícil. En las ciudades pequeñas es muy difícil. En las ciudades grandes es fácil porque nadie conoce al alcalde,
En las ciudades pequeñas es más difícil. Y todo se solventó, como os decía al principio, con la aprobación de unas normas subsidiarias y complementarias, una figura legal de pueblo pequeño, de pueblo que no crecía. Se solventó así, porque era más barato, porque era más rápido de hacer y porque permitía hacer muchas cosas, dejaba hacer todo, cada uno hiciera lo que quisiera. Bueno, se hizo una revisión del Plan General con ese criterio para aprobar las normas subsidiarias, que es esta imagen, y os cuento algunas cositas nada más. Dice, eso es tolerancia industrial. Todo lo que está de este color así, no lo veis vosotros, todo lo que está en este cuadriculado, bueno, lo que está en negro es el casco urbano consolidado. Estas manchitas negras de por aquí son fábricas y ocupación del ensanche, que veis. Todo lo que está con esta trama es industrial. Dice literalmente industrial. Todo esto es industrial. Todo esto es industrial, todo. Básicamente el municipio de Alcoy se clasificaba como suelo para uso industrial. Zona verde, Cottage Baixa, paradójicamente, pasaba a convertirse en zona verde. Y Ciudad Jardín se proponía todo el eje que hemos llamado antes el radio del ferrocarril, más arriba del radio del ferrocarril, el ferrocarril límite de la ciudad compacta y a partir de ahí zona verde, Ciudad Jardín, perdón. Y los dos espacios de crecimiento, de nuevo, el que está junto a Bató y el Collao, y en la parte alta del Camí, hacia Beniata. Estamos en el año 71, ese plan no se aprueba y se pasa a las normas subsidiarias y es el momento en que más crece Alcoy. Se pasa en el año 81 a 66.400 habitantes, en el año 81, que es la cima máxima de habitantes que ha conseguido la ciudad de Alcoy, 66.500. Hoy tiene 60.000. Después de un ligero decrecimiento y un estancamiento paulatino. En esos momentos de alto crecimiento, Alcoy decide olvidarse de los planes generales modernos y coger unas normas de ordenación del territorio muy elementales que dejaban hacer mucho. Y eso es lo que ha permitido el crecimiento de la ciudad, como ahora veremos. Con esas normas se amplió la calificación de industrial a toda la ciudad, a sus bordes, a todos los bordes de la ciudad, al fondo de los ríos, que ya estaban ocupados como tal. Se produjo una densificación de las zonas industriales, la permanencia de la fábrica vertical. Esta fábrica, la fábrica, las textiles y cualquier tipo de fábrica en la provincia de Alicante, calzado y juguete, lo que sea, han sido primero verticales porque estaban junto al río de la fuerza motriz del agua que movía la noria y movía el batán y necesitaba estar junto al río en el fondo del valle, poco espacio, y entonces se elevaba en alturas y había, como sabéis, un rotor, una madera que rotaba, que giraba, al que se enganchaban diferentes poleas que iban hasta los 4 y 5 pisos de altura. Y había diferentes secciones en altura. Cuando aparece y se generaliza la energía eléctrica, en los años 60, se generaliza la energía eléctrica, hasta los años 60 había energía eléctrica, pero se la fabricaban las propias fábricas con motor de gasóleo o motor de vapor, o había algunas conexiones de energía eléctrica, pero no eran seguras. En el calzado del Vinalopó, que hemos estudiado más, los jefes decían, la luz va a venir esta noche a las 3 de la mañana, así que hoy no trabajamos por el día, a las 3 de la mañana todo el mundo a trabajar a la fábrica. En los años 60, pues lo mismo en Alcoy. Cuando se generaliza y se asegura el suministro y no hay altas y bajas, subidas que rompen la maquinaria, es el año 60 empieza a desarrollarse la fábrica en horizontal. La fábrica de las secciones, el sistema taylorista, está una sección al lado de la otra en horizontal. Hace falta mucho más espacio para disponer en la horizontal, para verse todos los trabajadores, la cadena productiva en la cadena. Y eso hace que sea imposible mantener las industrias en el fondo de los valles, pero siguen funcionando a pesar de eso. Como veremos, la permanencia de la fábrica dentro de la ciudad, el entramado urbano está lleno de fábricas. Y a mí me parece bien, os adelanto eso para si después hay debate. Hay unos elevados costes de urbanización del suelo industrial, los aterrazamientos, esto que veis aquí. Cuando en el año 1999 hacíamos unos trabajos de desarrollos industriales de la provincia de Alicante, como os decía, y en el Vinalopó, en Elda, en Petrel, en Sas, en Monóvar, el metro cuadrado de suelo en un polígono industrial urbanizado, con las calles puestas, y la energía eléctrica, las tuberías, todo eso ya puesto, urbanizado, y además con fibra óptica, que era lo más moderno del momento, valía 4.000 pesetas el metro cuadrado. En Alcoy valía 25.000 pesetas el metro cuadrado, porque había que aterrazar todo. Y es otra de las causas pues, que explica, en cierta medida, la fuga, la huida, la migración de empresas, grandes empresas. Los pequeños talleres se quedan, las grandes empresas necesitan más suelo. Bueno, pues fuga de inversión a otros municipios para fabricar. Y finalmente la crisis textil del textil.
Entre el año 75 y el 85, que fue muy severa, pues también hizo que ya no hiciese falta más suelo industrial. Pues con lo que tenemos nos conformamos y ya no hacemos más suelo industrial. Y desde el punto de vista de la vivienda, hay otros problemas, como son la escasez de suelo urbanizable para uso residencial, las altas densidades por encima de las densidades permitidas en la ley del suelo del año 75, que dice que hay que construir como máximo alta densidad, altísima densidad, 75 viviendas por hectárea. Una hectárea es un campo de fútbol. Imaginen un campo de fútbol desde Santo Tomás hasta la placeta de Ramón y Cajal. Cabe todo ese barrio entero, todo el Raval, no cabe ahí. ¿Cuántas viviendas? Hay más de 75 viviendas ahí, en ese conjunto. Pues densidades asiáticas, densidades muy excesivas, por encima de las permitidas por la ley del suelo. Bueno, hay ejemplos como esto de este edificio del 56, donde hacemos una de las paradas obligadas de las excursiones por Alcoy es esta, y otras muchas. También se produjo en esos años un deterioro creciente de las viviendas y un abandono del área central, como sabéis. Estas pirámides de adobe, están construidas en adobe, como sabéis, que contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a veces hasta 7 pisos de altura, todas con paredes de adobe, que en cuanto se cae una, se caen las demás. Y además el adobe tiene mal apaño, el adobe no pega con cemento, no se puede reparar fácilmente. Es un problema que lo más normal es hundirla o dejarla que se hunda y hacer de nuevo el edificio de cemento y hormigón y hierros, porque el adobe tiene mal apaño. En el norte de Marruecos, o en el sur de Marruecos, donde hay muchas ciudades construidas como estas de adobe, en cuanto el adobe se hace viejo, la abandonan y se van y construyen otra ciudad al lado. Y el adobe dura 20, 30, 40 años y hay un montón de ciudades abandonadas porque ha empezado a desmoronarse el adobe. Aparece por un hueco central en la pared y ahí, aunque le pongan yeso o lo que sea, o propio adobe, otra vez barro, no pega. Es más fácil abandonarla, es lo normal. Deficiencias también de carácter higiénico, como decíamos antes, los ensanches, problemas de índole higiénica, higiene social e higiene moral. Los sublevados de Alcoy vivían en esos barrios, los trabajadores que pegaban fuego al alcalde o a las fábricas vivían en esos barrios. Problemas de ese tipo. Falta de equipamientos y servicios en toda el área central. Equipamientos y servicios pueden empezar en plazas, pero también en colegios, en escuelas, en mercados, en centros docentes, centros sanitarios. No hay nada en esos barrios. Escasez de viviendas de alquiler, salvo el escasez de Clau, que ya sabéis que es una alta. Además de esas viviendas, en cada vivienda no vive una familia, hay muchas más de una familia. Mala calidad y deficiente conservación del área central en su conjunto. Eso es lo que pasaba en esos años. Y grave deficiencia para la circulación rodada y aparcamientos. Y un importante problema de segregación social. Barrios vulnerables se llaman ahora. Son barrios donde Juan Manuel Dávila en el año 99 decía que en el Raval Nou el 55% de la población era inmigrante, venía de otros lugares. Si hacemos una comparación a la actualidad, podrían ser los pisos pateras, las viviendas pateras donde se meten los nuevos inmigrantes mientras no encuentran un trabajo estable que les permita abandonarlo. Pero no tienen ninguna vinculación emocional con la casa en la que viven, no es la casa de sus padres ni de sus abuelas. No están dispuestos a poner un pegote de yeso si se hunde una pared o se hunde el tejado o se hunde lo que sea. No tienen vinculación emocional. No se habla en valenciano en el centro histórico de Alcoy. Pues es una exageración. Pero podría pasar eso. No hay vinculación emocional. Entonces, esas personas no están dispuestas a invertir en reponer, mantener esas viviendas, sino a ahorrar para en cuanto puedan largarse de ahí. Son pisos circunstanciales. Y llegamos entonces ya me he pasado, a la última etapa. El plan de rehabilitación de 1984, que se hace con esa idea de recuperar el centro histórico, y se llama centro histórico. Y se hace una propuesta de un plan especial de renovación interna que en el año 86 que no se llega a hacer nunca, porque cae encima de Alcoy el plan ARA del año 91. Se aprueba en el año 91, pero se está trabajando previamente en ello. Y por último se aprueba un plan general en la etapa de crisis, ya cuando Alcoy no necesitaba ya ni vivienda, ni suelo, ni nada, cuando se había permitido dejar hacer todo lo que cada uno quisiera, a las alturas que quisiera, ocuparse la fábrica donde quisiera, lo que fuese menester, sin ningún tipo de trabas administrativas, es cuando se hace de nuevo un plan general de 1989, que es el que está en vigor en la actualidad. Lleva 40 años en vigor. ¿Y por qué no ha hecho un plan general nuevo? Se ha revisado, se ha modificado puntualmente muchas veces, pero ¿por qué no ha hecho un plan general nuevo Alcoy?
porque no lo necesita, porque con lo que se aprobó en el plan de 1973 es suficiente. Se está viviendo todavía hoy de lo que se aprobó en el año 73. El plan de rehabilitación se llama del centro histórico, y ya saben lo que comporta eso, recuperar el centro histórico. En 1983 se declara el Centro Histórico de Alcoy Conjunto Histórico Artístico. En el Boletín Oficial del Estado se dice que tiene valor tan importante como para mantener en su conjunto el centro histórico. En el año 84 se hace un plan de rehabilitación del centro histórico y que se empieza a trabajar, pero se pospone. Algunas cosas se hicieron, como estos edificios del arquitecto municipal Manuel Vicent, que a la sazón era discípulo de Solá Morales, el barrio de la Sang. Manuel Vidal, que he dicho Vicent, Manuel Vidal, que era discípulo de Solá Morales y colaboró. Era muy moderno, el barrio de la Sang es muy moderno. Primero el espacio público, los equipamientos, y después es lo que queda residual, el espacio privado. Yo sé que no les gusta a ninguno de ustedes, pero es otra muestra más de laboratorio de urbanística de Alcoy. Se hacen estos edificios, la voluntad de recuperar el patrimonio urbano, mejorar la calidad de vida. Para ello hay que mejorar las viviendas, evitar las demoliciones y derrumbes ya frecuentes. Y este es el perímetro de ese centro histórico que se propone recuperar. Y aquí, en este cuño, quiero que vean que pone que estudio de rehabilitación integral. Y os explico por qué. Bueno, se aprueba el Plan General de 1989, que es básicamente el del año 73, el mismo, y lo paso rápidamente porque es exactamente el mismo. Pero para el centro histórico, los objetivos son mejorar la habitabilidad, rehabilitación de viviendas si es viable, las casas de adobe, renovación y nuevas viviendas. Si la casa de adobe no funciona, hay que hundirla y hacerla nueva. Dotación de zonas verdes y equipamientos. ¿Y cómo poner una zona verde y equipamiento en el Raval Nou? Demoliendo alguna manzana, demoliendo casas. O los niños del Raval Nou no tienen derecho a tener una zona deportiva y de juegos infantiles. Se tienen que ir a la periferia, que es donde está todo. En la periferia están las piscinas, las ciudades deportivas, los colegios, los hospitales, todo en la periferia. Si vives en el centro no tienes derecho a zona verde. Los modernos decían que sí, pero a costa de demoler parte del centro. No todo, parte del centro histórico. Mejorar la accesibilidad rodada y los aparcamientos. Si la gente le sacan el polígono industrial de Alcoy y lo llevan a Muro, a Cocentaina, y tiene que ir a trabajar en coche y el coche no le cabe en el centro histórico, abandona el centro histórico y se va a la periferia. Y queda vacío el centro histórico. Y si además las parejas actuales, él y ella, trabajan, los dos tienen dos coches, cada uno de ellos, para trabajar uno aquí y otro allá, esos coches no caben en el centro histórico. Pero el movimiento moderno, Josep Lluís Sert, que escribió un artículo que se llama El corazón de la ciudad, dice que sí, que hay que hacerlo nuevo. Y hundirlo. Regulación de volúmenes, la altura, pero no la tipología. El barrio de la Sang está regulado en volumen, pero no está regulado en tipología, porque el plan no lo determinó. Y medidas de integración social. Y habían dos opciones. El plan especial de reforma interna que acabamos de ver del año 84, integrado, eso que hemos subrayado ahora, rehabilitación y renovación con todos los objetivos de arriba, ese que hemos visto que dejó de hacerse, o el plan segmentado por zonas de arquitectura y rehabilitación, que fue el plan ARA de 1991. Y se optó por el plan ARA de 1991. Nada de integrada, sino que cada zona se le asignó a un grupo de urbanistas y cada uno hizo lo que consideró oportuno, solamente guiado por esos criterios, que son importantes, que es mejorar la calidad de vida de las personas que viven allí, mejorar los equipamientos de proximidad de las personas que viven allí, mejorar la accesibilidad rodada y los aparcamientos de las personas que viven allí. Todo eso a costa de hundir buena parte del centro histórico, salvo lo que esté estrictamente catalogado, pero todo lo demás se puede demoler y ya está. El Alcoy Field de Vint, que conocí del año 91. No voy a detenerme en ello, porque ya es la hora, pero sí quería enseñaros esta propuesta de Buidaolí, que conocéis. Este es el centro histórico y esta es la propuesta que se hizo sobre el río Barchel, en el fondo del río Barchel, este espacio del centro histórico cristiano de aquí, de Alcoy, donde se proponía que todo este primer nivel, que es al que se accede desde la zona de aparcamientos de arriba, fuese un centro cívico y social, un lugar de encuentro y relación, un lugar de actividades terciarias privadas y públicas,
Eso es un centro cívico. Y de ahí para abajo, aparcamientos. 5, o 7, 8 plantas de aparcamientos hasta el fondo del río. Porque hacían falta, si uno quiere hacer aquí un centro de actividad que funcione y la gente se mueve en coche y sacamos toda la periferia, nos hará falta que la gente meta los coches donde pueda. Ahora, al hundirse el centro histórico, dejamos los coches donde antes habían casas, pero no es lo normal, ni lo que debería ser, ¿no? Pero ¿entendéis que debe haber sitio para dejar los coches en el centro histórico? Pues esa es una de las propuestas del Plan ARA. La propuesta era que no desde arriba para abajo, no todo integral, porque los urbanistas han criticado mucho los ensanches, aunque estamos celebrando el de Alcoy, por uniformizar y acabar con la historia de la ciudad. Cada barrio es reflejo de una etapa histórica. En el ensanche todo es igual y uniforme. Se acaba el paisaje cambiante y variado de los centros históricos. Ya está, hemos acabado. Y se proponía, como en este caso del ARA, que cada equipo hiciese lo que creyese más conveniente, solamente limitados por la volumetría. Bueno, y a partir de ahí ya sabéis que el plan que hay actualmente es el mismo que tenemos del año 89, es el mismo del año 73, con ligerísimas modificaciones. Hay una propuesta de redacción que se paró en el 2015-2016, que dice que este es suelo urbanizable y esta es la zona industrial. Y ya está, lo dejamos aquí. Perdona. Bueno, si tenéis alguna duda, algún comentario, sé que nos están esperando y que hablo mucho como una metralleta. ¿Algún comentario? Aquí no se ha hablado de las urbanizaciones. De las urbanizaciones no se ha hablado. Las urbanizaciones son estas que están aquí, que se aprueban, estas que están aquí. Estas el Sallén, el Baradello y algunas otras. Que todo eso también tiene su problemática. Claro. Sí, pero no tenemos tiempo, lo siento, para hablar mucho más. Algo sobre la conclusión que os diría yo de todo esto es que Alcoy siempre ha ido por delante de su tiempo. Siempre ha propuesto planes para el crecimiento futuro. Siempre. Y ha querido ser una ciudad ordenada, sostenible, competitiva, siempre, desde el siglo XII, desde el siglo XIII, como os digo, desde la fundación de Alcoy. Siempre ha ido por delante, ha tenido planes para organizar sus barrios, siempre, siempre. Salvo en el momento de máximo crecimiento, de los 70 a los 80, de lo que se llama el desarrollismo, la etapa de los 20 años dorados de la industria en España, del 65 al 75 en realidad, que optó por un plan que dejar hacer, en beneficio de los empresarios, que hagan lo que quieran, donde quieran y como quieran, y así se generan puestos de trabajo y empleos, y si acabamos con la ciudad, pues acabamos con la ciudad, pero generamos empleo. Esa es la conclusión. Habéis ido siempre por delante. Esa diferència tan gran del sòl industrial de 4.000 a 25.000 en Alcoi, que va fer que tota la indústria de l'Alcoi se n'anara a Alqueria, a Teniena, a Íbia, a fora. Esa diferència tan gran... Una cosa son los costes de urbanización y otra cosa es que haya poco suelo y lo vendo como yo quiero. Hay dos motivos. Básicamente es que hay poco suelo, y como hay poco suelo, te lo vendo como yo quiero, porque hay en algunas encuestas que hemos hecho también de Alcoy, los alcoyanos sois muy amantes de vuestra ciudad, muy amantes. Y cuando se ha hablado algunas veces, le hemos preguntado por